¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches tengan todos y todas. Estamos en una emisión más en este 6 de junio del 2023 y vamos a hablar de los temas más importantes. Vamos a comenzar con las conmemoraciones más significativas y más relevantes de este día. Entonces, vamos a ir rápidamente hacia lo que fue esta primera efeméride histórica. Y bueno, el 6 de junio de 1968, a causa de las heridas recibidas en un atentado del día anterior, murió Robert Kennedy, luego del asesinato de su hermano John F. Kennedy en ejercicio de la presidencia y bueno, pues todo lo que estuvo alrededor. Entonces, su hermano, senador por los Estados Unidos, también muere asesinado. Entonces, pues fue un 6 de junio y bueno, pues también ahí se encuentra este primer evento. Y bueno, aquí tenemos algunas conmemoraciones importantes. Tenemos que el 6 de junio se celebra el Día Mundial de los Pacientes Transplantados. El objetivo de esta conmemoración es fomentar la cultura de la donación de órganos y también una oportunidad de vida para varias personas. Entonces, para eso trajimos un videíto. Esperemos sea de su agrado. Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. A partir del 2006, la Organización Mundial de la Salud, OMS, instauró la conmemoración con el fin de crear conciencia sobre la necesidad que tienen millones de personas, que padecen enfermedades crónicas o terminales, de tener un trasplante para continuar viviendo. Los órganos trasplantables son corazón, hígado, intestino, páncreas, pulmón y riñón. Los tejidos son córneos, hueso, pelo, piel, sangre y válvulas cardíacas, y las células incluyen a la médula ósea. Según estimaciones de la OMS, el órgano con más demanda es el riñón. Actualmente en nuestro país casi 23.000 personas están en lista de espera por uno, y se han trasplantado aproximadamente más de 43.000 riñones en México. ¿Qué es un trasplante? El trasplante es un procedimiento médico que consiste en sustituir un órgano o tejido enfermo por otro que funciona adecuadamente para mejorar la calidad de vida. Los trasplantes se han convertido en una práctica médica con múltiples beneficios para los pacientes con alguna enfermedad crónica que, de otra forma, no tendrían una segunda oportunidad. Es imprescindible contar con donantes altruistas. Actualmente, en nuestro país hay cerca de 23.000 personas esperando trasplante. Es importante generar conciencia sobre la donación de órganos, ya que de esta manera se podría salvar la vida de muchas personas. ¿Quién puede ser donante? Toda persona viva o después de muerta, sin importar la edad, el sexo, la etnia o la religión. Existen dos tipos de donantes. El donante vivo es aquel que puede donar por voluntad propia, órganos sólidos como un riñón o parte del hígado y médula ósea. El donante fallecido, cuando muere en una circunstancia especial llamada muerte encefálica. Su cuerpo debe permanecer en un centro hospitalario para la extracción de los órganos y tejidos. ¿Qué se puede donar? Órganos, corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, el páncreas y el intestino. Tejidos, córneas, piel, huesos, vasos sanguíneos, válvulas cardíacas, cartílagos, tendones y nervios. Fomentemos una cultura de donación de órganos para dar a los pacientes en espera una oportunidad para seguir viviendo. Suma Vida, dona órganos. ¿Dónde puedo recibir una donación de trasplante en México? Lo puede solicitar en el Centro Nacional de Trasplantes o en los centros estatales de trasplantes, como Puedo Ser Donador. Si desea obtener el formato oficial, para manifestar el consentimiento expreso para donar órganos, tejidos y células después de la muerte para que estos sean utilizados en trasplantes. Bueno, pues aquí tenemos esta primera conmemoración. La verdad es que es un tema bastante importante, interesante. Y bueno, también haciendo esta revisión, aquí tenemos otra conmemoración importante, desde la cual, bueno, pues podemos observar esta parte. El 6 de junio de 1990 se funda la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, como organismo desconcentrado de, pues ya una cuestión, digamos, gubernamental.
Entonces, bueno, pues aquí tenemos esta parte. También tenemos un videíto para profundizar más en la historia y en los orígenes de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a escuchar atentamente. La lucha por la defensa de los derechos humanos en México ha sido larga, sinuosa y dolorosa. Infinidad de agravios ignorados durante décadas explican el reclamo de innumerables víctimas que siguen esperando justicia. Mujeres y hombres de diferentes épocas, causas y movimientos sociales tuvieron que enfrentar los desafíos del autoritarismo, la simulación, la impunidad y la corrupción de un sistema político que exploró diversas formas de violencia contra el pueblo. Algunos activistas, líderes y luchadores sociales pagaron precios muy altos por cuestionar al poder. Encarcelamiento, represión, acoso de las autoridades e incluso perder la vida. En la memoria colectiva están infinidad de agravios y crímenes impunes. El terrorismo de Estado desde los años 50 y la mal llamada Guerra Sucia. Las matanzas de Tlatelolco y del 10 de junio de 1971. Las miles de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez. O la violencia feminicida generalizada. Sin dejar de mencionar eventos lamentables como Aguas Blancas, Acteal, Atenco, la llamada guerra contra el narco, San Fernando, Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Tanuato y Nochistlán. Todos estos hechos han resignificado una historia de agravios al pueblo y su incansable lucha por la justicia contra gobiernos omisos, ejecutores de violaciones o cómplices de ellas. La creación en 1990 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos suponía una salida a tantos años de agravios y represión. Sin embargo, a pesar de que entre los años 2000 y 2018 la CNDH registró más de 130,000 expedientes de queja por violaciones a derechos humanos y emitió 1,285 recomendaciones a distintas autoridades, el balance es desalentador. Por eso, hoy la CNDH se transforma, cambia el rumbo y se enfoca completamente en las víctimas para dejar la simulación a un lado, hasta lograr una verdadera cultura de derechos humanos en la que prevalezca la justicia, la verdad, la memoria y la reparación del daño. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Muy bien, aquí tenemos este otro video, esta otra conmemoración que, bueno, pues es importante a nivel nacional. Siempre reconocer el tema de los derechos humanos como una prioridad, sobre todo si se trata desde las estructuras del poder económico, político y también desde algunas estructuras sociales. Entonces aquí tenemos esta otra conmemoración y bueno, vamos a hacer ya la revisión de algunas notas importantes en este día. Entonces comenzamos con esta parte. Más de 280,000 personas se manifestaron en Francia contra la reforma de pensiones, que esto ya es un tema que se viene arrastrando ya desde hace algunos meses, sobre todo por pues las políticas económicas propuestas, ¿no? Desde la presidencia de este país. Y bueno, aquí tuvimos lamentablemente esta noticia, en la cual nos menciona que con pruebas periciales confirman restos de los jóvenes que trabajaban en un call center. Entonces, lamentablemente, bueno, pues ya corroboraron este hallazgo y bueno, pues ya veremos cómo se va desarrollando este tema para pues las averiguaciones y todo lo que se tiene que desarrollar, ¿no? En un proceso para clarificar la situación. Entonces, bueno, pues muy lamentable. Y bueno, aquí está una nota internacional. Se acusan Moscú y Kiev, es decir, Rusia y Ucrania, de destruir hidroeléctrica de Kajovka, ¿no? Una región, bueno, que pues ha sufrido los embates de este conflicto bélico. Entonces ahí se están echando la bolita. Y bueno, ya desde la parte centroamericana, aquí tenemos esta nota. Políticos guatemaltecos apuestan a tácticas de mano dura de Bukele, quien es presidente de El Salvador, para ganar elecciones. Entonces, aquí, bueno, pues esta política de cero tolerancia a la delincuencia, incluso, bueno, pues han existido muchas críticas, ¿no? A esta política desde El Salvador, en donde se están incluso nulificando ciertas garantías individuales, ¿no? De las personas que, bueno, si bien son delincuentes, pues ya las comisiones de derechos humanos, tanto internacional como de la región, ya han estado levantando
la voz para que, bueno, pues haya una mayor vigilancia en este tipo de políticas. Ya veremos qué sucede, ¿no? En las elecciones de Guatemala y otros países. Y bueno, fíjense, aquí está esta nota desde la parte deportiva en México. Se da una suspensión, bueno, más bien suspensión ordena a Ana Guevara, quien es directora de la Comisión Nacional del Deporte, regresar becas a deportistas. Entonces aquí, bueno, pues ya el tema ya se volvió incluso un pleito jurídico. Ya veremos cómo se va desarrollando todo esto. Aquí tenemos, digamos, otra nota nacional. Tenemos que la Secretaría de Energía y, bueno, el FIDE han financiado 602 proyectos solares en hogares. Digamos que este fondo que está destinado a precisamente este financiamiento para las energías alternativas, bueno, pues ya han desarrollado este financiamiento en algunos hogares mexicanos, digamos ya con ciertas propuestas. Y bueno, fíjense, aquí tenemos esta nota, digamos ya más en el terreno político, la cual establece que, bueno, critican a Denise Dresser, esta politóloga, y bueno, por llamar maloliente a la ya electa gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, tras ganar la elección. Fíjense que, bueno, pues esto ya viene arrastrándose desde, pues este viaje, ¿no? Que hizo la figura de Denise Dresser a Ucrania, fue muy criticada, sobre todo por algunas imágenes, por algunas fotos que, bueno, se fueron desarrollando, no solamente por la visita al presidente Zelensky, y la tendencia, digamos, a favor, ¿no? Digamos, esa cuestión tendenciosa únicamente a favor de un lado, ¿no? Del conflicto, que en este caso es la parte ucraniana. Sabemos por muchísimas fuentes, pues es que es el lado apoyado por el occidente, por la OTAN, Estados Unidos y compañía. Entonces, pues muchas críticas han ido a la pérdida de objetividad, ¿no? Al solamente cargarse hacia un solo lado, digamos, del conflicto. En este caso, también hubo muchos cuestionamientos por las fotografías y las imágenes que parecían más viajes turísticos que realmente una cuestión, digamos, corresponsal, ¿no? En la parte bélica o en la parte, digamos, de lo que están viviendo las personas, sobre todo personas desde la parte civil, ¿no? Enfocándose más en otro tipo de cuestiones. Entonces, de por sí ya venían estas críticas hacia la figura de Denise Dresser y ahora, bueno, pues aquí está este calificativo, ¿no? El de maloliente, donde, bueno, pues ya no la bajan de clasista, en donde, bueno, pues la hipocresía es, digamos, ha sido un calificativo, ¿no? Que ha ido directamente a a la personalidad de Denise Dresser. Entonces, digo, vamos a ver qué sucede ya, si hay una respuesta por parte de ella. Incluso desde la presidencia de la República ya han existido algunas declaraciones recientes, ¿no? Se ha mencionado, por ejemplo, sobre el tema de Ucrania, que pues no se debe ir a politizar, ¿no? Lo que se busca es que exista, digamos, un convenio, alguna solución para que, bueno, el conflicto termine y exista la paz. Y también desde lo que, bueno, pues fue esta última declaración a la figura de Delfina Gómez, bueno, pues ya básicamente pues estuvieron esos calificativos, ¿no? Sobre el clasismo, sobre pues que nunca hay que ser despectivos, ¿no? Con las personas. Entonces, bueno, pues ya veremos cómo se va desarrollando esto. También tuvimos esta otra nota, Estados Unidos congela activos de Binance, que es esta empresa de pues criptomonedas, y también habrá congelación de activos desde la criptobolsa Coinbase, ¿no? Una base, digamos, de criptomonedas. Esto en Estados Unidos ya es, digamos, ya un intento, digamos, bastante fuerte por regular ya muchas de estas estructuras, ¿no? Desde las criptomonedas. Esta nota es de Canadá, ¿no? Quebec, nuevo epicentro de los incendios forestales en el país, digamos, de Norteamérica, en este país norteamericano, ¿sale? Bueno, aquí tenemos esta otra nota, falleció Françoise Glot, pintora francesa, expareja de Pablo Picasso, lamentable pérdida, reconocida, muy reconocida por su trabajo. Y bueno, aquí ya en el terreno político nacional, la figura de Fernández Noroña, quien reclama exclusión del propio presidente López Obrador,
hacia lo que sería ya, pues este conjunto de candidaturas, ¿no? Llamadas corcholatas, ¿no? Por el destape, que ya se hizo ya desde hace varios meses, y que bueno, pues en este caso la figura de Noroña, pues ha sido excluida, o al menos eso está manifestando, quien incluso ya ha aparecido en en algunos espacios que podrían incluso denominarse opositores, si hablamos en el terreno mediático. Ya apareció con López Dóriga, me parece que ya apareció en MBS, con José Cárdenas, y ya ha estado apareciendo, ¿no? En algunos espacios que, bueno, pues ya podrían considerarse opuestos a las estructuras de la cuarta transformación, entonces a lo mejor ahí también ya hay cierto descontento. Fíjense, aquí tenemos esta lamentable nota también, al menos 4 muertos y 30 heridos por sismo de 5.5 en Haití, que de por sí ya estaban con el tema de las lluvias y de estas inclemencias. De verdad que es algo que a veces no podemos entender, ¿no? Cómo Haití ha atravesado por todo este tipo de catástrofes. Y bueno, uno de los países pues, que están con mayores condiciones de marginación y de pobreza, no solamente en América Latina, sino en el mundo, y pues todavía este tipo de contingencias. Ya veremos si se dan ya varios apoyos internacionales. Y bueno, pues esta fue prácticamente la nota del día. Marcelo Ebrard, ¿no? El actual canciller, secretario de Relaciones Exteriores, renunciará a estos cargos, parece ser a partir del próximo lunes. Eso es lo que, bueno, pues he estado difundiendo por todas las redes sociales y varios medios de comunicación. Ya veremos qué sucede, ¿no? El lunes, si esto ya se confirma. Aquí está el tema del nearshoring, ¿no? Que ha detonado inversiones en México por 13,000 millones de dólares, ¿no? Incluso, bueno, esto es una cifra bastante considerable, ni siquiera de pesos, de dólares, ¿no? Esto lo reveló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces, bastante interesante, indicador bastante interesante en la parte económica. Y bueno, pues ya sabemos que hubo una reunión, digamos, en los últimos días, ¿no? Sobre todo después de la noticia en el Estado de México. Y bueno, el partido Morena tuvo una reunión básicamente entre la presidencia, el presidente López Obrador, y varios de los posibles candidatos, ¿no? Quienes están aspirando a esa candidatura presidencial por parte de Morena, en donde, bueno, pues se menciona que, bueno, pues debe haber orden, debe haber paciencia en todo este proceso que posiblemente ya se adelante, ¿eh? Entonces, es de lo que hay que estar pendientes. Y bueno, aquí tenemos esta columna del periodista Julio Hernández, astillero. Aquí nos menciona Del Mazo, impunidad y premio. Ya ven que a Del Mazo ya le llovió con todo desde varios sectores de la oposición, que por él prácticamente se perdió el Estado de México. Esto, bueno, desde el priismo en sus bases y en varias corrientes, incluso desde el PAN. Hubo, por ejemplo, a mí me llamó la atención un tuit que envió la figura de Javier Lozano, Alarcón, quien es viejo conocido del panismo calderonista, fue secretario del Trabajo, y de verdad, todo un tuit ahí bastante agresivo, ¿no? Podríamos tacharlo, ¿no? En contra de la figura de Alfredo del Mazo, todavía actual gobernador del Estado de México. Entonces aquí ya se menciona también, el prismo se transforma, ¿no? Prácticamente. Hay una pequeñísima parte que ya está al borde de la extinción. Todavía mantienen algunas gubernaturas, ¿no? En este caso, el caso de Coahuila, ¿no? Bueno, pues esto fue en coalición. De otra forma no hubieran podido mantenerla. Y me parece que Durango, pero ya es lo único que les queda, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ya muchos de los personajes y de las estructuras que antes estaban, pues ahora se han mudado precisamente a Morena. Entonces, bueno, pues ya veremos qué va sucediendo con este partido político, que pareciera que, bueno, pues va a tener la misma suerte que muchos otros partidos ya de menor envergadura, ¿no? El caso del Verde Ecologista o del Partido del Trabajo, que han perdido incluso registros en varios estados, en varios espacios del territorio nacional. Ya veremos qué sucede. Tenemos esta otra nota, reactivan traspasos entre afores, ¿no? Por si existe la posibilidad de realizar cambios, ¿no? Entre los clientes o entre las personas que se encuentren ahorrando para su retiro.
Fíjense, está esta otra nota ya más en el terreno de la salud. En otoño entrará, digamos, una vacuna, que parece será una vacuna híbrida para combatir influenza, gripe y COVID-19. Es lo que se está estableciendo, ¿no? Ya veremos qué sucede en vísperas de este mes, pero por lo menos, miren, aquí ya dice, prepárense para la reacción, en otoño volveremos a vacunarnos, ¿no? Parece que ya se habla de una campaña de corte nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estaremos ahí informando más adelante. Y bueno, aquí está esta nota ya más local. Se reunieron el gobernador del estado de Puebla, ¿no? Céspedes, con Lilia Cedillo, quien es la actual rectora de la Universidad Autónoma de Puebla. Y también estuvo Luisa María Albores, quien es secretaria del Medio Ambiente. Todo, digamos, en pro de lo que será el próximo, digamos, proyecto, en donde se hará una extensión de la ciudad universitaria ya en la zona de Valsequillo, ¿no? Cerca de la presa y del gran oasis, ¿no? Como muchos lo llaman. Entonces, pues ya veremos cómo va desarrollándose esto, pues ya para que el gobierno federal esté integrado en esta parte es que tiene bastante relevancia, ¿sale? Sobre todo con los costos, ¿no? Pero bueno, aquí se ve que le va a entrar el quite, digamos, en conjunto, ¿sale? Bueno, y bueno, aquí está también esta otra nota, aparecen enormes socavones en varias calles de la ciudad de Puebla. Esto, pues ya no sabemos si es a raíz de las obras que se están realizando ahí en el centro, o si de verdad, bueno, pues ya hay un ablandamiento de la tierra, o por las obras que también se han hecho anteriormente. Le están echando como, le están cargando como que la bolita un poquito a esta empresa a la cual se le dio la concesión del servicio de agua potable, concesiones integrales, ¿no? Entonces ya veremos cómo va evolucionando esta cuestión. Y bueno, pues ya una de las notas finales, Telmex y el sindicato de telefonistas ya pactan un aumento del 5.6%. Había una huelga que ya había durado varios días. Parece que esto, bueno, ya tuvo solución. Aquí una pequeña imagen, ¿no? Un poquito chistosa, ¿no? Equipos que, bueno, pues perdieron casi sus finales o que estuvieron a punto de tener la gloria y que al final se quedaron, digamos, pues ya, ¿no? Con la derrota. Y aquí aparece nuestro buen conocido Partido Revolucionario Institucional. Entonces, bueno, pues un poquito de humor en ese sentido. Y bueno, también otra pérdida, otro fallecimiento. Murió Astrud Gilberto, la voz de la chica Ipanema, ¿no? Un ícono que, bueno, pues lamentablemente también, bueno, ya se nos ha ido. Entonces, bueno, pues estas han sido las notas más significativas, más relevantes. Esperemos que, bueno, pues esta información junto con las conmemoraciones, bueno, pues sirvan y ayuden para poder adquirir mayor conocimiento del entorno. Ya estaremos pendientes de otras noticias, cómo vayan evolucionando ya otros temas. Y bueno, pues como siempre, les deseamos una bonita y excelente noche. Nos vemos y hasta la próxima.